Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Vamos a tocar un tema que nos aqueja todo en este momento y es la duda respecto a la inminente vacuna que se propone por este tema del coronavirus. Como sabemos todos, existe una pandemia provocada por un virus, que es el llamado SARS-CoV-2, que genera una enfermedad que es el COVID-19 y que desde hace meses ha paralizado el mundo, ha paralizado nuestras actividades, nuestras vidas se han visto seriamente alteradas hasta un punto que no hubiéramos imaginado y donde estas nuevas situaciones solo le hubiéramos dado cabida en películas de ciencia ficción, en algún sueño trasnochado al que llamamos pesadilla. Esta realidad nueva e intempestiva, claro que nos molesta, nos angustia, nos da miedo, inseguridad, nos da ansiedad y todas esas emociones que para nada nos agradan y de las que queremos salir inmediatamente, o sea, lo más pronto posible. Ante ello, hay una posición que llamaríamos la posición oficial, que a través de los gobernantes de cada país nos informan o nos van informando lo que va sucediendo, así también como las medidas que hay que tomar, ya sea individual o colectivamente, y llámese estas medidas: higiene de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, cuarentenas, permisos para circular, etcétera, etcétera. Toda esta comunicación se realiza fundamentalmente por los medios de comunicación, quienes a la vez nos informan de estas medidas, y también hay que destacar que también estos medios de comunicación agregan algo de su propio criterio y de esta manera se produce un efecto de amplificación o reiteración, quizás exagerada, de ciertos datos o de ciertas medidas que a mi juicio han generado una reacción de la población que es de miedo, que es de angustia, incertidumbre, duda y otras tantas emociones y reacciones que algunas veces llegan a ser hasta formar criterios dispares, y todo esto es redundado en un resultado fundamentalmente inútil a los fines prácticos, inútil e inesperado. Salvo que, que su intención fuera precisamente esta. Daría también para pensar esto. Me inclino a pensar, quiero creer que no es así, aunque hay opiniones que piensan en este sentido. Ante todo este problema de la pandemia, se ha generado obviamente en toda la población un intenso anhelo de que se encuentre prontamente una solución a la misma que nos permita retomar nuestras vidas. Y es aquí donde lo que llamaremos la voz o criterio oficial nos asegura de múltiples maneras y con reiterativos mensajes que la solución llegará con una vacuna. Esta que es o que sería la solución oficial, pero es el caso destacar que existen otros criterios de cómo encontrar una solución. Entre otros voy a mencionar a que hay uno que habla de permitir que la población llegue naturalmente, tomando obviamente recaudos, pero que llegue naturalmente a una cantidad de individuos que, entrando en contacto con el patógeno, generen naturalmente inmunidad a ese patógeno, y en la medida en que se cumplan ciertos datos estadísticos, cuando esa inmunidad sea alcanzada por cierto porcentaje de la población, los individuos inmunizados
harán de cortafuego a favor de los que no tienen la inmunidad y o personas que por otros problemas de salud o por su edad sean más susceptibles a la enfermedad. Con lo cual, la solución, según este criterio, no requeriría de una vacuna, solo de llegar naturalmente a esos porcentajes de población inmune. Otro criterio podría ser los que dicen que, o destacan que no hace falta esperar a una vacuna salvadora, sino que existen varios tratamientos ante la enfermedad, entre los que, bueno, voy a mencionar algunos, como serían los basados en la hidroxicloroquina, la citromicina, el zinc, o con antiinflamatorios como la dexametasona y otros, y uno, bastante polémico por cierto, que es el dióxido de cloro, pero que considero que, bueno, este tratamiento será resistido más aún por ahí que los otros tratamientos, porque el dióxido de cloro resulta que está demostrando ser extraordinariamente eficaz, pero tiene el terrible defecto de que es de bajísimo costo producirlo, y por ser elaborado a partir de un mineral, y de esta manera no puede ser patentado, es decir, no se puede lucrar con la producción o comercialización del dióxido de cloro. De todas maneras, todos estos tratamientos, incluido el dióxido de cloro, pero los otros también, son curiosamente resistidos y se desprestigian de distintos modos y a través de distintos medios de comunicación o anuncios o declaraciones incluso gubernamentales, es decir, de alguna manera oficiales. Ante ello y a continuación trataremos de comentar lo que consideramos los principales aspectos referidos a esta solución que se presenta como la única válida oficialmente, que es la vacuna y la vacunación de toda la población, incluso de toda la población del planeta, aclaro. En general diremos que, como todo el mundo sabe, hay en vías de investigación y de desarrollo más de 20 centros que pretenden producir esta vacuna, pero a los fines de simplificar diremos que hay principalmente, o habría principalmente, dos métodos de elaboración de una vacuna supuestamente eficiente, en este caso contra el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Una es la que llamaremos el método de elaborar una vacuna en forma tradicional, es decir, de la manera mayormente usada a lo largo de la historia de las vacunas, que es que el antígeno que se inoculará a la persona con la vacuna será a partir de virus atenuados, es decir, debidamente tratados para que induzcan la generación de anticuerpos, pero que no generen la enfermedad, obviamente. Otro método sería el que se denomina de ingeniería genética, que consiste esencialmente en modificar en laboratorio un virus de manera que pierda su capacidad de reproducirse y que luego ese virus ya modificado se le inserta un gen, o sea, un trozo de ADN o de ARN que tendrá la información necesaria para actuar contra, en este caso, el SARS-CoV-2, y luego a ese virus que se lo dejó estéril y se le agregó un gen, ARN, se introduce en las células de la persona, lo que sería en este caso mediante la vacunación, aunque esta técnica es más compleja y por motivo de tiempo no voy a entrar en detalles. Y luego de esto, las células de la persona vacunada, que ahora queda
genéticamente modificada, subrayo este detalle, que la persona vacunada de esta manera queda genéticamente modificada y tendría la capacidad a partir de ahí de producir defensas contra, en este caso, el COVID-19. Me permite una reflexión. Cualquier persona que haya estudiado, aunque sea un poco de biología, de genética, sobre todo a la luz de los nuevos descubrimientos sobre el genoma humano, que han ocurrido, digamos, a partir del año 2000, se va a dar cuenta rápidamente del tremendo peligro que se corre al modificar genéticamente a un ser vivo, cualquier ser vivo, mucho más cuando el modificado es un ser humano, y mucho más cuando el modificado es uno mismo o usted. Sobra con decir que no tenemos la menor idea de las consecuencias a corto, mediano y peor a largo plazo que tendría una modificación así. Es literalmente demencial, con los conocimientos brindados por múltiples investigaciones científicas, publicados sobre todo, como digo, a partir del año 2000 a la fecha, pues lo único que está claro es que la complejidad del genoma humano es enorme y que cuando se toca, aunque sea un nucleótido de los millones que poseemos en nuestro genoma, las consecuencias serán múltiples e impredecibles. Esto graficado con un ejemplo, aunque no sé si le hace justicia, sería como introducir una aguja en el cerebro con la esperanza de que solo toquemos una sola neurona, que sería la neurona fallada. En resumen, señores, una locura letra por letra. En el caso del SARS-CoV-2, por no haberse cumplido aún ni siquiera los postulados de Koch para determinar científicamente que es el SARS-CoV-2 el causante de la enfermedad, el COVID-19, se pretende inocular estos ácidos nucleicos, ADN, ARN, y es no muy difícil suponer que en un futuro inmediato o más lejano, nos produzca un cáncer, una enfermedad autoinmune u otras que para colmo eso podríamos pasarlo a nuestra descendencia. Algo que, al parecer, la postura oficial o desconoce o no le importa. No me puedo explicar de otra manera. Pero supongo, quiero suponer, o supongamos que va a primar cierta cordura y se decide hacer una vacuna, no por este método medio de Frankenstein, y se decide hacer una vacuna por el método tradicional de virus atenuados. En este caso, la experiencia de la historia nos habla y nos dice, voy a dar algunos ejemplos. En 1916, en la ciudad de Nueva York, hubo una epidemia de poliomielitis producida por una vacuna elaborada en un laboratorio del Instituto Rockefeller, donde se cultivó un poliovirus entérico en cerebro de mono y que favoreció la hibridación de un virus humano y de uno de mono, donde se hizo el cultivo. Y que como ahora, una vez más, se elaboró precipitadamente en forma apurada y se produjeron, gracias a esa vacunación en Nueva York, 40.000 niños enfermos. Voy a dar otro ejemplo, en este caso un terrible ejemplo, que fue en que en 1918 ocurrió la mal llamada gripe española, donde hubo 50 millones de seres humanos muertos, y que no fue otra cosa que un virus
inoculado con una vacuna de las varias vacunas con las que se protegieron a los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Otro triste ejemplo sería el caso del SIDA. El SIDA existe hace 40 años y en todo ese tiempo, pese a la búsqueda de una vacuna, no se ha logrado. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? No es para nada fácil desarrollar una vacuna, máxime para retrovirus como el HIV, que produce el SIDA, o el SARS-CoV-2, que también es un retrovirus. O tal vez será que no existe el HIV entonces, como han denunciado algunos investigadores, lo que nos haría pensar que en el caso del virus del SIDA nos mintieron. Y si fuera así, no podría ser que nos volvieran a mentir. Queda la intriga. Pero respecto de esto del SIDA, prefiero dar mi opinión, que es la siguiente. En el caso del SIDA, si bien hay varias opiniones, investigaciones y conclusiones, me inclino por la investigación del periodista Edward Hopper, quien siguió los rastros de esta enfermedad, el SIDA, hasta un laboratorio en Stanleyville, en el Congo, en África, propiedad del doctor Hilary Koprowski, quien tenía el récord de patentes de vacunas, y quien, buscando una vacuna contra la polio en riñones de chimpancé, las cultivaba de chimpancé y de macaco, facilitó de esta manera la hibridación o cruce entre virus endógenos de chimpancé y de macaco, con el virus de la polio, ¿no?, que él estaba tratando de cultivar, produciéndose de esa manera, chimpancés y macaco, produciéndose las dos cepas principales del virus del SIDA, el VIH, un híbrido de chimpancé y humano y un híbrido de macaco y humano. Esta vacuna se ensayó desde el año 1957 al año 1960 en 250.000 niños africanos y fue algunos de estos 250.000 ensayos donde empezó a circular el VIH o virus del SIDA. El resto de la historia ya la conocerán ustedes. Bien, continuando, no llega a ser esto un ejemplo, pero sí haré una mención especial, que es el tema de la vacunación impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates en contra de la polio en la India, donde hubo, a partir de la vacunación, 90.000 niños que quedaron con parálisis a partir de la vacunación. Si bien este hecho es negado insistentemente en los medios, en las redes, también es insistentemente afirmado. O sea que sería interesante que a partir de ahora los seres humanos en general nos preocupemos más por estos temas e investiguemos sobre ellos. Hay muchos ejemplos más, pero por una cuestión de tiempo seguiremos adelante con esta temática de la vacuna contra el COVID. Dicho esto, y como si fuera poco, ahora vamos a considerar ciertos inconvenientes que se observan actualmente sobre las vacunas, y más aún en relación con esta vacuna del coronavirus. Se nos ha informado que en Argentina se va a elaborar la llamada vacuna de Oxford. No voy a entrar en los aspectos de conveniencia o inconveniencia económica sobre este hecho, pues no me considero con conocimiento al respecto, y sí hay personas con sobrada formación que informarán a ustedes mucho mejor al respecto.
pero sí me consta que en lo que se refiere a la biología sobre el comportamiento de este virus SARS-CoV-2, hay que reiterar que este virus no ha sido científicamente aislado. Es decir, no hay una publicación científica con todos los requisitos de veracidad que se exigen a las publicaciones científicas que demuestre sin lugar a dudas que ese retrovirus, el SARS-CoV-2, es el que causa una enfermedad que es el COVID-19. Y solamente ese virus, que es otra forma de decir que no se han cumplido los postulados de Koch para que esté científicamente quede establecido de que ese virus, el SARS-CoV-2, es el que produce esta enfermedad. Y, por tanto, esta pandemia, todo lo que se diga, sea que lo diga la Organización Mundial de la Salud, sea que lo diga el experto este, o el experto aquel, o el gobernante este, o el gobernante aquel, son dimes y diretes, porque no está lo básico y fundamental, que es la demostración científica de este hecho. Pero bueno, por ello es que ante esta incertidumbre de entrada, diremos que esta vacuna de Oxford sufre del vicio de la incertidumbre respecto al mismo patógeno que pretende combatir. Y al no haberse aislado el virus, como dije anteriormente, no puede atenuarse dicho virus para la fabricación de una vacuna de la que hemos llamado vacuna elaborada por el método tradicional. Y debemos suponer que la que se fabricará será sobre un supuesto virus desconocido y por lo menos no conocido del todo, y para realizar una vacunación de ingeniería genética que, como comenté hace un momento, tendría espantosos riesgos de producir cosas impensadas o desconocidas directamente. El otro problema que se observa es que, como nos alertara la doctora Dolores Cahill de Irlanda, se está buscando una vacuna contra el coronavirus desde hace 17 años, o sea, desde el año 2003, y no se ha conseguido por problemas que presenta, digamos, su fabricación eficiente, y que sucintamente serían, entre otros, los siguientes. Cuando vacunaron a animales y estos, luego de cierto tiempo, entraron nuevamente en contacto con el coronavirus, desarrollaron estos animales una respuesta inmune tan elevada que murieron. Como el caso de una vacuna para felinos, donde los gatos fueron vacunados para el coronavirus, murieron todos. Y otro tanto ocurrió también cuando la prueba se hizo en hurones. No obstante todo esto, ante esta pandemia y la premura por buscar una salida pronta a esto, ahora se pretende saltar directamente este paso del ensayo con animales, de esta prueba con animales, y se pretende experimentar directamente con humanos, pese a lo ocurrido a los gatos y a los hurones. La reflexión sería entonces, si tan preocupados están por la salud de la población, ¿para qué hacerla correr semejante riesgo? Por otro lado, también se ha denunciado que la vacuna contra la gripe común puede que hubiera estado contaminada con coronavirus en los tejidos de los animales donde se cultivó, y que esta contaminación hizo que las personas vacunadas contra la gripe común, al recibir en esta vacuna para la gripe
una baja dosis de coronavirus, que a eso se le llama vacuna contaminada, ya hubiera generado una respuesta inmune al coronavirus y luego, si esa persona contrae el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus, desarrolla una respuesta inmune exagerada a tal punto que es esa respuesta exagerada la que la mata. Y eso sería lo que ocurrió en el norte de Italia, donde los mayores estaban vacunados contra la gripe común. En ese mismo sentido, se ha expedido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que publicó que los soldados que estuvieron en contacto con el SARS-CoV-2 o coronavirus y que previamente fueron vacunados contra la gripe común, tuvieron una reacción adversa mucho mayor a la esperada. Claro que por su juventud no sufrieron los decesos ocurridos en los abuelos en Italia. Este tema de la llamada contaminación de las vacunas es mucho más extenso y daría para otro video, por lo que solo mencionaré algunos de estos contaminantes de las vacunas o sustancias que aparecen como extrañas ahí. Ante estos llamativos antecedentes, ¿puede existir una persona sensata en el mundo que decida correr semejante riesgo? Yo por lo menos no. Bien, pero antes de entrar en el tema de los contaminantes de las vacunas, destaco otro aspecto que, por ejemplo, en Argentina tenemos el triple de vacunas que en Francia. Antes que la persona haya cumplido un año de vida, se le inoculan, en el caso de Argentina son 32 vacunas. Y si hay algo que la ciencia ha demostrado claramente es que un niño, según el investigador, a partir de los 2 años recién empieza a madurar su sistema inmune, o a partir de los 4, incluso algunos que hablan más. Pero ponerle vacunas cuando directamente ni siquiera ha comenzado a desarrollarse el sistema inmune es también parte de esta especie de locura que vivimos a días de hoy. Como les decía, en Francia tenía vacunas hasta el año 2018 que eran 6 vacunas. Y en el año 2018 se subieron de repente 5 más, por los cuales muchos científicos realmente hicieron un escándalo y pidieron explicaciones a la ministra de Salud, porque no había ningún asidero científico. Pero bueno, miren nosotros por dónde aventajadamente vamos, ¿no? Por las 33. Bien, y esto ha llegado a este extremo por el tema de las multidosis de vacunas, ¿no? Así que por lo menos esto es para pensarlo seriamente. Bueno, vamos a las raras sustancias que aparecen en las vacunas. Han sido encontrados como contaminantes de vacunas restos de ADN humano provenientes de tejidos pulmonares fetales. Repito, de tejidos pulmonares ADN o restos de ADN humano de tejidos pulmonares fetales de 3 meses y medio de gestación aproximadamente. Y figura esta declaración, mire, tiene que estar sentado para escuchar eso, porque en el mismo prospecto de las vacunas figura esta declaración de que está realizado con tejidos fetales. Varios investigadores han denunciado que es significativo el aumento de muchas enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades oncológicas, en clara relación a las múltiples dosis de vacuna
que se han impuesto en estos últimos tiempos, a diferencia de esa monodosis que se aplicaba anteriormente. Y también se observa una relación de incremento de las patologías mencionadas a partir del inicio de estas vacunas elaboradas con tejidos pulmonares de fetos humanos, que, rastreando la información, se iniciara esto de cultivar en tejidos fetales humanos ya en el año 1966. Así que es algo que no es precisamente nuevo, lo que sí es que esto no se había informado, o se había callado, o directamente se había ocultado. Vaya usted a saber por qué. Otros contaminantes: el aluminio, el mercurio, que son altamente tóxicos y que se inoculan en cantidades muy por encima del mínimo considerado como no tóxico, aunque en lo que hace a sustancias tóxicas el mínimo debería ser 0. Pero bueno. También se ha encontrado, también en esto, tome asiento si está parado, pero se ha encontrado en vacunas gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué es esta sustancia? Bueno, la gonadotrofina coriónica humana es una hormona producida durante el embarazo por la mujer para que no se interrumpa precisamente ese embarazo. ¿Qué hace una sustancia como esta en una vacuna? El tema es que si una niñita, no desarrollada sexualmente, obviamente, una niñita es inoculada con esta hormona antes de su desarrollo sexual, generará anticuerpos contra la gonadotrofina coriónica humana. Y luego, ya de adulta, cuando ella quede embarazada, los anticuerpos que ha generado por esta vacunación harán que sucesivamente pierda sus embarazos, quedando en una condición práctica de esterilidad, es decir, no podrá tener hijos. ¿Por qué se ha encontrado estas sustancias en vacunas que se aplican a niñitas de corta edad? Deberá sacar usted mismo sus conclusiones. También se han encontrado una especie de sustancia proteinoide, una macromolécula totalmente insoluble y totalmente indigerible por las enzimas de las células, por lo tanto es indestructible, por así decir, lo que lleva a pensar a los investigadores en una especie de prión, cuando son proteínas, ¿no?, que son patógenas, sería un prión, recordándoles que un prión es el que provoca la encefalitis espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, lo que hace sospechar que esa sustancia podría actuar sobre el sistema nervioso central, provocando enfermedades neurológicas, como hay alguna evidencia en el caso del Alzheimer, y también muchos casos donde las personas desarrollan una encefalopatía inmediatamente después de haber sido vacunados. Todo esto está publicado, está denunciado y debería investigarse de inmediato, y sin embargo no se hace. Es un mundo realmente extraño esto. Y hay más. En diversos estudios se han encontrado en vacunas trazas de formaldehído, neuromicina, polimixina, amoxicilina. Todo esto lo que causa son reacciones alérgicas. También trazas de ADN de simios, es decir, de monos. Y por otro lado se encuentran ciertas sustancias que representan a veces el 65% del contenido del total de la vacuna, de otras impurezas que no han podido ser identificadas, pero que no deberían estar ahí. Así que por todo esto, como usted verá, estamos ante una situación respecto a la vacuna que es muy grave. Señores, este tema da para mucho más,
pero lo voy a terminar aquí. Hay varios otros argumentos que, aparte de estos, que nos están diciendo que claramente las vacunas, tal y como se están aplicando hoy en día, lejos, pero lejos de ser una solución, serían una fuente de numerosos problemas de salud. Una vacuna es para dar una solución. Todo lo dicho queda a su criterio, no pretendo tener la verdad. Lo único que estoy pretendiendo es sensibilizar a la mayor cantidad de mis congéneres humanos posible en este tema, que hoy más que nunca nos incumbe, nos guste o no nos guste, nos incumbe a todos. Gracias por la atención y hasta la próxima.